Ya, entonces aquí tenemos el ejercicio, ¿no? Dice un sólido seco contiene 100% de peso de una sustancia soluble en agua, ¿no? Y que se extrae con agua pura en un dispositivo en contacto múltiple en contracorriente. Vamos a sacar más sistema y está entrando 10% de soluto. Sistema de extracción en contracorriente. Ya. Entonces nos dice una sustancia soluble. Un sólido así que contiene 10% de peso soluble. XF de soluto va a ser 10% de peso. Y de aquí va, es lo que va a entrar, ¿no? Va a entrar y de aquí va a salir el extracto de la primera etapa. En contracorriente. Veremos todo. Darle refinado con su composición. Esa es su composición. Aquí no. Y aquí entra el disolvente, ¿no? Disolvente. Y lo que nos interesa, ¿no? Y el del disolvente en función del soluto. Y dice que entra con agua pura, ¿no? Entonces igual tenemos de datos. Un dispositivo entra agua en contracorriente. El refinado procedente de la última etapa se seca totalmente. Se seca totalmente, obteniendo un producto sólido que contiene 0,5% en peso de sustancia soluble, 0,15%. Obtenemos un producto sólido que contiene un peso de sustancia soluble. El proceso se realiza empleando una relación del disolvente, alimentación. Ya. Te da una relación más qué cantidad de alimentación estás poniendo y esa relación, ¿no? Qué cantidad de disolvente tienes que meter. Esa es una noticia, esta relación. Relación del disolvente a alimentación igual a 1. Relación del disolvente y alimentación, ¿no? Que es 1,8. Disolvente por alimentación. Ya. Ahora, refinado. Ya. El refinado procedente de la última etapa se seca totalmente. Obtienes un producto sólido que contiene ya. Entonces hay ejercicios que te dicen esto se seca totalmente. Y cuando te dices se seca totalmente o libre de disolvente o algo así, eh, su composición de XN en función del disolvente va a ser cero, ¿no? Solo va a tener inertes, ¿no? XN del inerte va a tener y entonces sería XN del soluto, ¿no? Pero no se nota. Vamos a buscar el soluto y etapa seca totalmente, ¿no? Obtienes un producto sólido que contiene el 0,15 en peso de la sustancia soluble. Aquí dice un producto de sólido que contiene 0,15 en peso de sustancia soluble. Entonces solo va a haber
inerte y soluto, dicen, ¿no? Aquí. O la sustancia soluble sería el soluto. Porque el inerte no va a ser soluble con el disolvente, ¿no? De eso se trata, sólido líquido. Entonces, este 0,15 va a ir a esta parte, ¿no? 0,15% es soluble y el resto va a ser los inertes, ¿no? Los inertes, que va a ser 0,985 por ciento. No, estamos mal. Va a ser 99,85%, ¿no? Ya, entonces tenemos todo esto y contiene 0,50% de peso de la sustancia. El proceso se realiza empleando una relación del disolvente. Ya, esto ya tenemos, ¿no? La relación disolvente y alimentación. Se, se ha encontrado experimentalmente que el disolvente requerido por el sólido es independiente a la concentración de la disolución e igual. Ya. Esto, cuando hablamos de una tabla, el primer dato, cuando no tiene, eso se toma como K. Ya, entonces, esto sería eso, ¿no? El proceso se realiza empleando una relación del disolvente de alimentación igual a 1,8. Se ha encontrado experimentalmente que el disolvente retenido, ¿no? Entonces aquí hablamos del tipo, aquí ya está hablando del tipo de extracción va a ser, ¿no? Si va a ser KS o KH. Entonces va a depender de esto. Y no puede ser KG, ¿no? Porque un KG siempre te va a dar una tablita. ¿Ya? Entonces en este caso es... ¿Qué te da? Ah, te da... Te está dando aquí, ¿no? En la concentración de la disolución dice igual a 1,8 kilogramos de agua por kilogramo de inerte. 1,8. Y entonces disolución igual agua. Disolvente retenido por el sólido independiente de la concentración de la disolución. Entonces, como dice que es independiente, va a ser, dice, agua, ¿no? Kilogramos de agua. Anotamos esto, listo. 1,8 kilogramos de agua. De agua sería el disolvente, ¿no? Por 1 kilogramo de inerte. Es independiente de la concentración de la disolución. Entonces dice que es independiente de la disolución. Aquí entonces no va a ser como se dice, KH, ¿no? Era con disolución. En este caso es independiente, por lo tanto va a ser agua, ¿no? Disolvente por inerte, ¿no? Entonces este es el tipo, tipo KS, ¿no? Y en su gráfica va a corresponder como es ese tipo, ¿no? Y ahora si nos vamos por los incisos, ¿no? Ya tenemos eso, no nos da la alimentación cuánto es, solo una relación, ¿no? Qué cantidad de alimentación ponemos y esa misma cantidad de disolvente vamos a poner con esta relación. A ver, podemos despejar, ¿no? Esto. Disolvente 1,8 por F. Así saldría, ¿no? Entonces, si pongo 100 de disolventes, tengo que poner 180 de alimentación, ¿no? Vamos a hacer eso, ¿no? Ponemos aquí 180 kilogramos por hora de alimentación y de disolvente ponemos 100 kilogramos por hora.
kilogramos por hora. Aquí sería 1, ¿no? En función del disolvente. Está entrando puro y ya tenemos la alimentación, ¿no? 180 por cada 100 de disolución. Ya, entonces aquí nos dice, inciso A, la concentración de la disolución retenida por el sol inerte que sale como refinado en la última etapa. Ya, la disolución retenida por el sol inerte. Entonces aquí te está pidiendo una relación, ¿no? El inciso A. El inciso A te está pidiendo una relación de la última etapa. Una disolución retenida por los sólidos inertes. Esto te está pidiendo de la última etapa, de la etapa N. De la última etapa. Ya que dice el otro, la concentración de la disolución que sale por el extracto. Es la primera etapa. La concentración de la disolución que sale como extracto, ¿no? Entonces está pidiendo Y1, ¿no? Pero esto que sería absoluto del extracto sobre el extracto, ¿no? O también puede ser absoluto del extracto por la disolución que hay en el extracto, ¿no? El extracto es igualmente a ds, ¿no? Disolvente en el extracto y disoluto en el extracto. El número de etapas teóricas necesarias. Ya, entonces todo se va a poder contar, ¿no? Teóricas. Ya tengo el disolvente, alimentación, ¿no? Espera, a ver. Creo que aquí lo hemos hecho al revés. Si ponemos 100 de alimentación, vamos a tener 180 de, de alimentación. No ve, así es esa relación. No ve, si reemplazan aquí, a ver cuánto. 180 por 1,8 se va a hacer más, ¿no? Entonces aquí tiene que ser 180 y de la alimentación 100. ¿No? Aquí ponemos 100 y aquí va a salir 180. Ya. Ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es trazar el diagrama de equilibrio, ¿no? Poner F solamente tiene esto y debe tener el resto inertes, ¿no? Entonces aquí lo vamos a complementar. XF del inerte va a ser el 90%. Ya tampoco nos dice que está entrando, no nos dice, no. Dice sólido seco, entonces no tiene agua tampoco, pues es un sólido seco, es nada más, está bien. Ya, entonces vamos a graficar esto. Ya, nos vamos. Hacemos los puntos, ¿no? Aquí va a ir los inertes, aquí va a ir los disolventes. Los solutos. Ya. Ya está. Entonces la alimentación decía 10%, ¿no? De soluto.
Entonces vamos a poner aquí 10% de soluto y no tenía disolvente, entonces va a quedar ahí nomás. Esto, entonces vamos a llamar F y menos 11 es 0,10. Entonces pues hacemos, unimos F con D, ya está. Y luego el tipo KS, eso nos faltaría, el tipo. Aquí está, tenemos el tipo. Entonces para triángulo rectángulo entonces utilizamos esta ecuación, ¿no? Calculamos xd o n, ¿no? N, que es igual a k sobre k más 1. Entonces sería 1,8 sobre 1,8 más 1. No, entonces sale 0,43, ¿no? 0,643. Entonces sí estamos haciendo, ¿no? 1,8 más, va a salir 0,643. Ya tenemos, ¿no? N y es tipo KS. Esta era la KS, ya. ¿Cuánto era? 6,43. Entonces aquí, más o menos aquí arribita, ¿no? 6,43. A 64 lo vamos a dejar. Acá, y como es tipo KS, entonces lo unimos con la S, ¿no? Porque es independiente de la disolución, dice, ¿no? Ya tenemos nuestro tipo KS, tenemos F. Lo que nos faltaría es ahora encontrar una mezcla, y también tenemos el punto del refinado, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre te van a dar cualquiera de estos dos valores, ¿no? Para hacer, o te pueden dar los dos y no te pueden dar las alimentaciones o las disoluciones. No es otro problema, pero tienes E1 y Rn, ¿no? Entonces hay que hacer la mezcla, ¿no? Aquí tenemos 0,15%, ¿no? Entonces sería como 0,0015, ¿no? Entonces hay que graficar, lo cual va a estar bien pegadito, ¿no? Al otro lado. Ahora de estos dos hay que sacar una mezcla hipotética, ¿no? Porque es en contracorriente, ¿no? Y no sabemos con exactitud qué tipo de mezcla hay en cada etapa. Pero generalizándolo decimos que va a ser mezcla hipotética, ¿no? Entonces hacemos ese balance. Materia que en contracorriente hay una mezcla hipotética, ¿no? Y también va a haber un polo. F más D, ¿no? Igual a la mezcla hipotética, ¿no? De todo el sistema que está dentro de la salud. Va a ser igual a E1 más E. ¿No? Entonces aquí sacamos, como siempre, ¿no? En triángulo rectangular sacamos por los, ¿no? En función del soluto y en función del disolvente, ¿no? Entonces decimos F x f s más d y de s igual a la mezcla hipotética, ¿no? Por x de la mezcla hipotética en función del soluto, ¿no? Aquí lo mismo, f xf del disolvente más
el disolvente de Y, mezcla hipotética X, mezcla hipotética, ¿no? Entonces con estas dos ecuaciones se va a hacer un punto, ¿no? Un punto de la mezcla, ¿no? Porque las coordenadas tengo de absoluto y de disolvente, ¿no? Entonces me sirve. Y ahora aquí, disolvente, en el disolvente no hay solutos, ¿no? Entonces esto va a ser cero. Y en la alimentación no hay disolventes, ¿no? Está entre un sólido seco y se desprecia, ¿no? Porque obviamente que hay humedad en todos los componentes, pero aquí se va a despreciar. Va a ser pequeña cantidad, como dice, seco. Ya. Ahora sí, entonces despejamos, ¿no? Nuestras composiciones de la mezcla hipotética, porque la mezcla hipotética aquí conocemos, ¿no? La mezcla hipotética va a ser igual F más D. F hemos dicho que va a ser 100 y el disolvente va a ser 180, ¿no? Entonces la mezcla hipotética es 280 kilogramos por hora, ¿no? Lo tenemos, ya está. Entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces sacamos el primer punto del soluto, que va a ser igual a F XF del soluto, ¿no? Sobre la mezcla hipotética, ¿no? Que va a ser F más D. Y aquí lo mismo, ¿no? La mezcla hipotética del disolvente, que va a ser DY de F más D. Entonces reemplazo aquí 100 por XF del soluto es 10%, ¿no? 0,10. 280, ¿no? La mezcla hipotética. Y aquí D era 180. 180 por 1%, ¿no? Por el 100%. Sería 1. Y 280. Ya está. Por 0,10. 280. Entonces aquí sale 0,36, ¿no? 0,036. Y ahora hacemos el otro, ¿no? 180. 0,64. 0,64. Entonces disolvente vale 0,64 y en el otro vale 0,36. Graficamos eso, ¿no? 0,64 y 0,036. 64. Estaría por aquí, ¿no? 64. Mm, 64. 0,36. Aquí es 35, 36. Y más o menos 0,64 13. Esta sería la mezcla, ¿no? Mezcla hipotética. Ya, entonces ya lo tenemos, ¿no? Eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos xn, ¿no?
xn es, aquí está 0,15, aquí sería 0,15, 0,015. Entonces sería xn, pondremos rn, no xn. Sí, rn. Y esta es su composición de la rn, ¿cierto? No es el 0,15%, ¿no? Ya. Entonces, si juntamos con m, vamos a tener el extracto, ¿no? Pero antes de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular Rn, podemos calcular Rn, porque siempre vamos a tener esta condición, ¿no? Podemos partir de aquí. Calcular Rn. Siempre vamos a tener, en este caso, en este ejercicio, vamos a tener los inertes, ¿no? Y los inertes se van a mantener, se van a ir todos al refinado, ¿no? Y la misma cantidad de inertes que está entrando, y en el refinado va a ser la misma cantidad de inertes que salen, ¿no? Entonces, hacemos con eso, ¿cuánto está entrando? 100 de alimentación, ¿no? Vamos a calcular los inertes. Que es entrando de la alimentación, es entrando por xf de los inertes, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos de los inertes? Es 100 por 0,9. Entonces tenemos 90 kilogramos de, de inerte que está entrando. Y aquí tenemos un porcentaje de inertes. Entonces lo que vamos a decir es esto, ¿no? 90 kilogramos de inertes por hora equivale al 99,85%, ¿no? De composición. ¿Y cuánto valdrá el 100%? O sea, el 100% ya va a ser del refinado, ¿no? Que vamos a tener refinado. ¿Cuántos kilogramos? Entonces eso hacemos, ¿no? Entonces decimos 90 entre 100 por 99,85, ¿no? Entonces eso va a ser R. Dividido entre 89. 90% entre 99 se multiplican los de abajo y se divide con los de arriba. 90% dividido entre 99,85. 90 por ya 90,14, ¿no? 90,14. Ya. Entonces tenemos esa cantidad de inertes.
Ahora, de soluto, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos esta cantidad, ¿no? El soluto en el refinado va a ser, si tenemos 90 de inertes, y aquí ha dicho que sale seco, ¿no? Del refinado. Por lo tanto, esto sería, tendría que ser así. La relación. ¿Qué relación nos ha pedido? El soluto del refinado va a ser 0,14. Que sabemos que el refinado es igual a los inertes más la disolución. Y pero la concentración de relación por gasolina que sale como refinado en la última etapa. Pero aquí nos dice que el refinado proceso de la última etapa se seca totalmente. ¿No? Entonces el inciso A nos está pidiendo esto, ¿no? Esa relación del inerte, ¿no? Pero esto lo vamos a decir que se seca totalmente, por lo tanto no va a haber disolución, ¿no? Tampoco en aquí. Entonces por esta razón el refinado lo tenemos, ¿no? Es 90,14 menos el inerte que es 90. Esos ambos restamos y tenemos el soluto refinado, ¿no? 0,14 kilogramos, ¿no? Eso es lo que he hecho con esto, ¿no? Y la relación que nos pedía era la disolución retenida por los inertes, pero tampoco se va a ver esa disolución retenida, si nos va a ver esta relación, ¿no? El soluto por el soluto retenido por los inertes nada más va a quedar. ¿Por qué? Porque está seca. Entonces esta es relación a que ayer nada más. Entonces aquí decimos que es 0,14 dividido entre 90, ¿no? Nos quedaríamos con el inciso A, ¿no? Eso es lo que nos va a pedir. Entonces, ¿cuánto sería? 0,14 dividido entre 90. 0,16, ¿no? 15. 0,0016. Esa se quedaría esa relación. Aquí era 135. Con 135 también hubiera salido 0,15. Ya, pero no varía mucho. Ya, entonces con eso, esa relación sería, ¿no? Del inciso A. Y el inciso B, ¿no? Esto es de la última etapa, ¿no? La concentración de la disolución sale como extracto en la primera etapa. Ya, como ya tenemos el refinado, podemos hallar el extracto, ¿no? Con esta ecuación podemos hallar. Le vamos a marcar con otro color, ¿no? Con esto ya puedo hallarlo, ¿no? Cantidad del extracto y soluto del extracto también lo puedo hallar. Entonces digo, ¿no? E1 va a ser igual mezcla hipotética menos Rn. Entonces tengo E1, la mezcla hipotética es 280 menos Rn que era 90,0014. Entonces aquí tengo 1. 280 menos 90,14. 180, 86. Así quedaría de extracto, ¿no? Kilogramos por hora. Ya está. Ahora, ¿qué faltaría? Ah, sí. Calcular inciso B, ¿no? O
Esto es y1 en sí, ¿no? Esta misma relación que nos pide. Entonces hay que calcular y1 nada más. y1. y1. En y1 no conocemos el soluto del extracto, pero sí conocemos e1. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el soluto del extracto? Tenemos soluto del refinado. Analizamos todos los solutos que tenemos en nuestro sistema. Tenemos soluto que está entrando de la alimentación, que es 10, ¿no? Del disolvente, si estuviera entrando, tomaríamos en cuenta más eso, pero no está entrando y solamente eso, ¿no? 10. Y ahora con todo lo que sale. Entonces, hacemos esa. Lo que sale sería del refinado y del extracto, ¿no? Entonces va a ser el soluto de la alimentación igual lo que está entrando, ¿no? En el disolvente no está entrando soluto, entonces no hay nada, entonces ahí lo que podemos hacer es igual, ¿no? Soluto del disolvente igual los solutos que salen, ¿no? En el extracto más soluto en el refinado. Soluto en el disolvente no hay, ¿no? De la alimentación hay que es 10, ¿no? Soluto del extracto, soluto del refinado hay que es, ¿cuánto era? 0,14. No está entrando 10 kilogramos de soluto y 0,14 se va al refinado, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría el soluto del extracto? Sería 10 menos 0,14, ¿no? Entonces esto sería 9,86, ¿no? Kilogramos por hora. Entonces aquí lo paso, ¿no? 9,86 dividido entre 189,86. No, ambos son kilogramos por hora, entonces ya tengo eso. 9,86 dividido entre 189,86. 0, 0, 52. 0,052. Así sale la composición, ¿no? De Y1. Y ahora nos faltaría de las etapas, ¿no? Número de etapas teóricas necesarias. 180 de agua, ¿no? Eso lo hace diluir más aquí, ¿no? Y de paso en el refinado no queda nada de agua y todo el agua se va al extracto 1. Ya, está bien la concentración. Ahora vamos a hacer las etapas, ¿no? ¿Dónde está esto? Y entonces tengo R ya calculado, ¿no? Entonces 1, ¿no? Con la mezcla, una vez calculado con la mezcla, 1, ¿no? Estos dos. Con la mezcla.
ver, esto lo graficaremos biencito. Creo que está muy arriba. 64.3. 64, 64.3. Ya. M era 64. A ver, otra vez. 180 dividido entre 200. El polo se va a tener que ir arriba. 62,4. 62,3. 62,3. 62,3. 64,3. 64,3. Ya, entonces esto es aquí. Y esto debe estar bien. 60, sí. Ya. Ahora sí, RN pasando M, ¿no? Tenemos aquí el extracto 1. Ya, tenemos RN, F y ahora calculamos los polos, ¿no? Como es contracorriente, vamos a calcular los polos. ¿No? ¿Y cómo vamos a hacerlo esto? Haciendo líneas. Entonces voy a mover esto. No, entonces el polo es la diferencia de flujos, ¿no? O sea, en la primera etapa, ¿qué hay? ¿Qué está entrando y saliendo en la primera etapa? Está saliendo el extracto 1 y está entrando la alimentación, ¿no ve? Entonces va a formar, ¿no?, una línea del polo. Esta diferencia de flujos va a formar. Esta diferencia de flujos, ¿no? Y la otra diferencia de flujos va a ser el disolvente con RN. No, vamos a trazar D con RN. Ahí, ¿no? Ahí, pues, ahí está. No, en la última etapa que está saliendo está entrando el disolvente, ¿no?, en la última etapa, y RN está saliendo, ¿no? Entonces, a diferencia de flujos, igual hacen el polo, ¿no? Entonces, ¿qué es el polo? Es la diferencia de flujos independiente del número de etapas, ¿no? Entonces, este polo, las etapas dependen del polo, ¿no? Es lo que quiere decir, independiente del número de etapas. Entonces, todas las etapas que vamos a cantar va a depender del polo, ¿no? Y esta intersección de aquí abajo de la diferencia de flujos es nuestro polo, ¿no? Vamos a acercarlo a esto. Y esta intersección va a ser nuestro polo. No, lo vamos a cambiar de nombre, lo vamos a poner una P de polo.
Ya está, ¿no? Entonces ese polo nos va a servir para contar, ¿no? En cuenta corriente. Y vamos a contar, ¿no? Los polos, diré las etapas. Entonces lo primero que se hace es... vamos a hacer rectas, ¿no? Eh, ¿Cómo cambio el color? Creo que con esto... Ay, caray, ya ni modo. Entonces hacemos, ¿no? Para contar las etapas vamos a hacer un... Vamos a ir de la etapa uno hasta los inertes, ¿no? Y el que pase de aquí, este punto, ¿no? En nuestro tipo KS ha pasado, ¿no? Por ahí. De ahí vamos a leer los refinados, ¿no? Entonces este va a ser el... Como estamos yendo de la etapa uno del extracto uno al inerte, entonces estamos leyendo el refinado uno de la primera etapa, ¿no? Esta va a ser mi primera etapa, ¿ya? Y con este refinado de la primera etapa vamos a ir a hacerlo pasar al polo, ¿no? Otra vez calculamos el polo mm, con el refinado, ¿no? Y aquí sería mi otra etapa, ¿no? Esto sería etapa 2, ¿no? Y otra vez repetimos de la etapa 2 con el inerte, ¿no? Y este punto va a ser mi refinado 2, refinado 2, refinado 2 y otra vez, ¿no? Del polo con el refinado más o menos ahí, renombramos etapa 3, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir sacando etapas, ¿no? Refinado 3, polo con el refinado 3, ¿no? Así, ¿no? Entonces practiquen y se van a acordar, ¿no? De esto, de triángulo rectangular. Y rectangular es similar, pero cambia la perspectiva, ¿no? No, así sucesivamente. Vamos a hacer E4. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? E5, no, E4. Ya entonces va a ir llenando las etapas así. San, san, san. Ahora vamos a hacerlo rápido. Con puras líneas.
Yo creo que va a salir ahí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta donde llegue por ahí. No, aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo creo que hasta el 15 va a ser, ¿no? Las etapas. 15. No, entonces ¿por qué se va a poner 15? Porque esto está muy cerquita, ¿no? 0,15% de solutan hay que extraer, entonces eso es mucha cosa y como es bien diluido también necesitas hartas etapas, ¿no? Eso es lo que quería mostrar este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a concluir con 15 etapas, ¿no? Número de etapas teóricas. 15 etapas teóricas, ¿eh? Ya. ¿Tienen alguna pregunta más o menos? Eh, a ver, hagan ustedes un ejercicio. El que estaba viendo es sencillo. Lo que en la clase recuperatorio vamos a hacer otro. Ya ustedes háganlo esto. Vamos a abrir aquí una nueva hojita. Y conmigo lo vamos a hacer así igual. No háganlo a ver esto. Está. Este ejercicio. En un proceso de extracción contracorriente trata 1000 kilogramos por hora de harina de playa de composición 12% de sal, 85% de inerte, 3% de agua, empleando 2000 kilogramos de agua. La cantidad de agua retenida por el sólido inerte es 0,5 kilogramos por kilogramo de inerte, ¿no? Calcula el número necesario de etapas para que la harina separada una vez seca contenga solamente una vez seca, dice que contenga solamente 0,2% de sal. A ver, vayan haciendo. Traten de hacerlo. Me dicen ya antes de que termine de resolverlo o antes de la clase, ¿no? Vamos a... Me presentan ya. Esto lo haremos por el otro método, ¿no? Por el método rectangular.
Sí, no cambia mucho, ¿no? Ya te dicen presurización 1000 kilogramos. 1000 kilogramos por hora de arena de pérdida de composición. El soluto va a ser 12%, 85% de inertes, ¿no? 85% de inertes, y del disolvente va a tener 3%. Y aquí va a salir el extracto 1 Y1, primera etapa. Primera etapa, segunda etapa, la última etapa. Como es contracorriente, se entraron aquí el disolvente, ¿no? Ya, ya, ya. Empleando 2000 kilogramos de agua, dice. Y no te dice nada más, entonces vamos a asumir que es puro. El agua es, no se puede, bueno, sí se puede reciclar, pero reutilizar, creo que al reutilizar la misma agua, creo que sale más a cuenta, ¿no? Más a cuenta uno nuevo de la pila o de la carga, empleando 200 kilogramos de agua, ¿no? Entonces Y de 0,1, Y del soluto va a ser 0, ¿no? La cantidad de agua retenida por el sólido inerte es cantidad de agua, dice, ¿no? Entonces, diciendo cantidad de agua de disolvente retenida por los sólidos inertes, ¿no? Por los sólidos inertes es 0,5, ¿no? Por cada 0,5 kilogramos de agua se tiene 1 kilogramo de inerte, ¿no? Entonces aquí ya sabes que es tipo KS, ¿no? Igual que la anterior. ¿Cuál es el número necesario de etapas para que la arena separada una vez seca contenga solamente 0,2% de sal? ¿No? Aquí otra vez seca. RN, XN tiene 0,2% de sal. Por ciento de sal, ¿no? Y como dice seca, el resto va a ser inertes, ¿no? Va a haber soluto y va a haber sal y la arena, ¿no? El inerte que sería 0,90, no, 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 otra vez, 99,8%. ¿No? Lo haremos esto por ya lo hemos visto, triángulo, triángulo, ¿no? Ahora lo veremos el diagrama rectangular. ¿No? A ver, hagan. Vamos a ver eso después. Vamos a comparar cómo lo están haciendo y vamos a hacer. Entonces, para el diagrama rectangular, esta acá se utiliza otra formulita, ¿no? Es n, ¿no? Y el n es igual a I sobre ds. ¿No? Por lo tanto, esto es independiente del disolvente, por lo tanto va a ser esto, ¿no? I sobre s. O esto lo podemos tomar como k, ¿no? Que también es igual a 1 sobre k, ¿no? La inversa de esto. Entonces, ¿cuánto sería esto? 1 sobre 0,5. Va a ser n. Dos, ¿no? Dos. Y ya tenemos eso para graficar, ¿no?
Lo único que es sacar la mezcla hipotética y graficar xn, graficar f primero, ¿no? Luego graficar la mezcla hipotética graficar esta xn con la mezcla hipotética. Ya tengo el extracto y el refinado, ¿no? Y esta también, graficar nks, ¿no? Hay que graficar. En este caso sería nk, ¿no? Graficar, entonces esta nk va a ir directamente, no va a ir paralela, ¿no? El kh va paralelamente. El ks se va a ir bajar hasta la unidad. ¿Ya? A ver. Oigan, calculen su mezcla hipotética, ¿no? Aquí es diferente, por si acaso, les voy a poner las formulitas. A ver. Primero df, ¿no? Para la alimentación. Lo que se utiliza es esto, ¿no? nf, que es esto, ¿no? Inerte por d más s, ¿no? Y hay otro también, xf, que es absoluto sobre ds, ¿no? Y esta ecuación siempre se acepta, ¿no? Porque se acuerdan, tienen estas coordenadas, el diagrama rectangular, ¿no? Y otro para la mezcla hipotética. Entonces decimos n de la mezcla hipotética y xm de la mezcla hipotética, ¿no? Lo mismo, es inerte de más s, que igual s sobre d más s, ¿no? Y de aquí se toman los datos de la alimentación únicamente, ¿no? De aquí son únicamente, ¿no? De aquí. De aquí. Entonces vamos a tomar, ¿no?, los datos. Inerte, ¿cuánto está entrando? 85%. Si lo multiplicamos directamente, si somos listos, si queremos ganar tiempo, entonces directamente ponemos, ¿no?, 850. ¿Qué más está entrando? Disolvente. El disolvente, ¿cuánto sería? 30, ¿no? 30 kilogramos. Más el soluto. El soluto está entrando 120, ¿no? 120, entonces aquí resolvemos nada más. Y de aquí, xf. Entonces aquí es monótono, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si lo pensamos va a salir lo mismo, ¿no? Porque ya lo hemos hecho. Y aquí 120. Ya tengo todo esto. Ahora esto de la mezcla hipotética, tengo que tomar estos datos, y estos datos, ¿no? Porque se están mezclando ambos y hay una mezcla, ¿no? Pero no sabemos, va a diferir en cada etapa una mezcla, entonces no podemos meter una mezcla porque es contracorriente, entonces decimos que es mezcla hipotética. Y hay que sumar todos, ¿no?, los inertes de todos. Entonces el inerte creo que no entra en el disolvente, por lo tanto solo vamos a tomar en consideración de la alimentación, ¿no?, que es 850. Disolvente sí entra en ambos lados, ¿no? Está entrando 30 de la alimentación más del disolvente está entrando 2000, ¿no? Entonces 2000 por 1 está entrando puro, ¿no? 2000 más soluto está entrando en la alimentación 120, ¿no? Más el soluto del disolvente está entrando 2000 por 0, ¿no? Entonces sería 0, ¿no? Pero si estaría entrando soluto en el disolvente, en algunos casos sí entra, entonces se considera eso más, ¿ya? Así. Y ya
Ya, entonces aquí es soluto 120, el único soluto, ¿no? Aquí sí habría en el disolvente, lo sumaríamos también. No es el caso y entonces decimos, copiamos lo mismo, ¿no? Ya lo hemos analizado esa parte, más 120. Y ahora sí, ¿cuánto sale todo esto? Y ya tenemos, ¿no? Esto tenemos que graficarlo, ¿no? En nuestro F y esto en las M's, ¿no? Graficamos. Ahora esto, ¿cómo hago ahora esto? Nueva ventana, nueva ventana, nueva ventana. Ya. Y ahora esto es diferente ahora pues. Debe ser problemas con esto. Ya. Aquí es la S, ¿no? La S donde van. Ya. Vamos a poner las coordenadas primero. Ya, entonces aquí es S. Este lápiz medio raro. Vamos a hacerlo. Esta S, T, S. Ya. ¿Qué hacemos? Tengo que ir intentando. Ya, entonces estos son los donde se leen los X y las Y, ¿no? Se pone coma y Y. Aquí dos puntos. Ya sabemos que eh, puntos, ¿no? Y de aquí arriba se leen los N, ¿no? Que es inerte. Sobre DS, ¿no? Estas son las mismas coordenadas que estamos buscando, ¿no? En la alimentación y en el y en la mezcla. No, primero tenemos que hacer la alimentación. ¿Cuánto les ha salido de esto? No, eso hay que graficar la F y aquí siempre va a ser D, ¿ya? En el origen D. En otras palabras, en este diagrama rectangular no hay interés, no lo tomamos importancia en la perspectiva de D. Como en el caso, ¿no?, del triángulo rectangular, no le tomamos importancia de los inertes. En ese caso el disolvente no nos toma importancia, pero sí las disoluciones, ¿no?, de los inertes retenidos y de los solutos, ¿no? Entonces eso sí se toma en consideración. Ya, entonces primero tenemos que hacer el tipo de alimentación, una NK, eso lo hemos hallado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, NK? Te hemos hallado. Era 2, ya. 2 2 2. Ahora, lo ideal es así dividirlo, ¿no? 0 1 0 2 hasta 1, ¿no? Este punto va a ser nuestra S, ¿no? Entonces tengo aquí 0 2, esto debería ser 2, ¿ya? Debería ser 2, pero no es 2. Entonces, como no es 2, aquí arriba está el 2, ¿no? Y entonces este punto lo podemos dividir así, ¿no? 1 2 3 4.
Creo que nos vamos a complicar más. Así también, bueno, si llegamos al 10 tal vez. Sí, pero no se nota lo que he escrito. Ya, pero esto sería uno también, ¿no? Esto sería 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 y aquí 1, 2, 3, así. Así debería ser. Ya, pero esto ya no se va a notar, entonces vamos a asumir que este 02 es 2 ya. No es... a ver, lo vamos a borrarle dos ceros. Ya, más o menos así. Y lo que quería hacer es de 2, ¿no? Partimos de 2 hasta 0,1. De 2 a 0,1. No, ahí ya sería mi KS, ¿no? Ah, no, en este caso es NK. Esta sería la S. Ya está mi tipo KS, ¿no? Ahora tengo de la limitación. Aquí está, tengo de la limitación. Solo es calcular. ¿Cuánto les ha salido aquí? Compañeros, ¿cuánto les ha salido aquí? Sale 5,67, ¿no? Y del otro sale 0,8. No, entonces las S nunca van a pasar estas X arriba de 1. No, nunca. Tienen que pasar. Si pasa, algo está. Hay una revisadita, ¿no? Ahora, ¿cuánto era? Era 5,67 y 0,8, ¿no? Buscamos 0,8, aquí está, ¿no? Lo podemos segmentar y creo que sí se puede, sí se puede, no se puede. Ya. ¿Qué lo hacemos? A ver, de 0,8, ¿no? Subimos hacia arriba hasta 5, 5, 5, 5, 5. ¿Dónde estás? 5,67, ¿no? Más o menos aquí. 5,67. Por aquí. ¿No? Y hacemos una recta de 5,67 también. 5,67. Más o menos aquí 5,60 y aquí no. 5,67. Ya, entonces esta D tiene que ir. Ya, entonces eso sería el punto F, ¿no?
Vamos a nombrar punto, punto F. Ya, ya está, ¿no? Tengo mi punto F. Y ahora mi mezcla hipotética, ¿no? Esto igual, ¿no? Tienen que calcularlo. 8,5. Ya. ¿Cuánto sale? Ya sé qué era. La batería era. Funciona. Ahí está. Ya. Y ahora sí calculamos eso, ¿no? 8,50. Si no están practicando aquí ahora, luego no les va a dar tiempo, ¿no? Y mejor si practican ahora, ¿no? En cada clase, tanto del listen como por, porque ahí van a tener dudas. Y si hacen solos, igual van a tener dudas, ¿no? Y van a tener que investigar, van a tomar más tiempo investigando todo, ¿no? Si son así. Y si no, ya entonces aquí sale 0,30 y 0,4. Es 95, es un poquito más abajo, pero ya. Luego el otro es 120. 0,06. Sí, 0,06. Ya entonces ya tengo esas coordenadas de la mezcla, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hacíamos en triángulo rectangular? Eh, Hacíamos, ¿no? De F a D, una línea. De F a D. Aquí vamos a nombrar, vamos a poner D. No, eso sería D. Y en esta FD siempre está la mezcla, ¿no? Y lo vamos a verificar también, ¿no? Con nuestra mezcla, que era 0406, ¿no? En X es 06. Entonces por aquí debe estar 06 y 04. 0,55 es la verdad. 0,55 y el otro era 0,4. 0,39 es esa mezcla. Eso es bien exacto. Y aquí era 55. ¿Cuánto era? 0,558. 55, mucho por aquí más o menos está. Y el otro era 56. Aquí y el otro es 0,39,6. Sí, más o menos ahí. Ya entonces esta vez va a ser mi mezcla. Ya entonces está bien, ¿no? A ver, un pequeño repaso, ¿no? Esto es cuando es KS, ¿no? Y cuando es KH es esto paralelo, ¿no? Y en esto siempre se lee los... ¿Qué se leen aquí?
Siempre serían los refinados, ¿no? ¿Se acuerda? Tanto en el triángulo como en esto. Pero es tipo KS, ¿no? Entonces lo dejaré como está. Y se van a que leer los refinados, ¿no? Y en este eje de aquí se van a leer los extractos. ¿Ya? En el eje X, ¿no? Que dice ahí, se va a leer los extractos. Ya, entonces, ¿cómo vamos a empezar a leer? Tenemos xn, ¿no? En nuestro ejercicio tenemos xn, que es 0,02. Ya, entonces graficamos eso, ¿no? 0,02. 0,02 sería esto, ¿no? Sí, sería eso. Ya, ya lo hemos encontrado. Vamos a ponerlo aquí. Esto va a ser xn, ¿no? xn, no, rn, la última etapa, ¿no? Como el otro, ¿no? Ya tenemos xn, tenemos la mezcla, podemos hacer esto desde xn pasando la mezcla, tenemos el extracto 1, ¿no? Y el extracto 1 más o menos nos va a dar por aquí, ¿no? ¿No? Decimos extracto 1. Ya tenemos estos dos, ¿no? Ya tenemos los dos flujos. Y ahora hay que hacer el polo, ¿no? La diferencia de flujos independiente del número de etapas, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Está entrando F y sale E1, ¿no? En la primera etapa, entonces hacemos eso, ¿no? Decimos F con E, ¿no? Y también decimos R, que está saliendo, y lo que está entrando es D, ¿no? D. Ya, está bien. Y esto va a ser de aquí nuestro polo, ¿no? Polo, 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 polo. Ya. Entonces, hacemos polo. Ya, entonces esta perspectiva no sirve. Mira, el polo va a ser poquitito. Yo creo que en el otro, en el triángulo rectangular, era el polo bien abajo, tal vez. No, a veces así sabe ser. Ya, entonces la D. Ya está, ¿no? La F y la D. Ahora, ¿qué hacemos? Ya contaremos las etapas, ¿no? Tenemos el polo, que, que las etapas dependen del polo, ¿no? Y el polo es la diferencia de flujos independiente del número de etapas, ¿no? Entonces, ¿cómo contamos? Contamos de E, ¿no? Partimos de E. Partimos de E. Partimos de E y nos vamos verticalmente, ¿no? Hacia arriba. Más o menos ahí. Ya, entonces aquí esta sería nuestra refinado 1, ¿no? Y otra vez, ¿no? Ay, no. Se ha movido. Ya. Y otra vez, ¿no? Este refinado hacia el polo, ¿no? Y esta intersección de aquí va a ser nuestra etapa 2, ¿no? Y otra vez así. Y así. Y otra vez.
Ya creo que eso va a ser la última etapa, ¿no? Entonces, vamos a decir aquí, renombrar etapa uno, etapa 3. Etapa 2. Ah, no, aquí son los refinados. Refinados uno, refinado 2 sería, ¿no? Refinado 2. Y aquí es refinado 3. Y las etapas son abajo. Etapa uno, etapa 2 y etapa 3, ¿no? Ya, entonces tiene 3 etapas, ¿no? Ese ejercicio. ¿Quién la saca así? 3 etapas. No, sí quedaría. Esto es. Aquí no tiene que tener nombre. Es de la F nomás. O podemos también ponerlo NF, ¿no? Y aquí XF. Pero no. Y entonces así sería 3 etapas. Viene a sacar 3 etapas, entonces está bien. Yo este ejercicio lo tenía en triángulo rectangular. Ya, compañeros, hasta aquí alguna duda de este método. En el siguiente vamos a resolver más de estos métodos y contracorrientes y con reacción y cosas raras, ¿no? Porque va a ver que les va a dar, no les va a dar alimentación y disolventes, les va a dar directamente las composiciones finales, así. Entonces se va a volver como indeterminados, ¿no? Y hay que seguir otra serie de pasos, ¿no? Hay que darse cuenta más que todo, ¿no? ¿Qué datos tienes, qué datos no tienes, ¿no? Y de ahí hacer un análisis rápido, analizarlo y saber por dónde ir, ¿no? Porque ahorita es esto así con entradas finales, ¿no? Similares eran ambos, ¿no? Y aquí el gráfico se puede sacar Y1, ¿no? Y podemos tener E1 y Rn. Podemos hacer como hemos hecho también, ¿no? Calcular Rn, ¿no? Por la regla de 3 y el balance de material, ¿no? De mezcla hipotética. Podemos 3 etapas. Y aquí entonces aquí se requiere 3 etapas. Bien chicos, hoy día les veo muy callados.